Bueno, pues lo primero, hola, buenos días, yo soy Iris, como os ha dicho. Y bueno, si estáis aquí, imagino, y si no tengo una mala noticia y es que os va a pasar, que habéis tratado con data frames y os habéis encontrado ese típico data frame que o es muy grande o es muy liado o lo que sea. Pero cuando te pones a hacer cualquier cosa, digamos, seleccionar datos, cambiar datos, cosicas, tardas la vida. Has acabado de ya todo lo que querías hacer con él y te dan ganas de mirar si sigues en el mismo año. Bueno, lo mismo que os he dado una mala noticia, y es que eso es irremediable, tengo una buena noticia. Pandas tiene índices. Y pues van a ser nuestros amigos, porque nos van a ayudar a que todo esto sea mucho más rápido. Vale, ¿qué vamos a ver en esta charla? 4 puntos. Primero, vamos a establecer un índice. Vamos a saber cómo podemos establecerlo y alguna cosilla que tenemos que tener en cuenta. Después, empezamos con los ejemplos. Aquí, teoría, poquita. Vamos a hablar primero con un índice simple. Os voy a demostrar cómo un único índice os va a mejorar muchísimo la optimización del código. Luego hablaremos de un ejemplo que a lo mejor no es tan típico, pero es la unión de 2 data frames, que también puede llevar lo suyo. Pues también lo vamos a mejorar con índices. Y ya por último hablaremos de índices múltiples, multi-index. Ahí es otro mundo. Vale, estableciendo un índice. Ya hemos pensado que queremos poner un índice. Pues tenemos 2 opciones. Podemos hacerlo al leer el data frame o tras crear el data frame. ¿Cuándo elegimos uno y cuándo elegimos otro? Depende de lo que queráis. Si vais a poner un único índice y os da lo mismo toda la panda de parámetros que ahora veremos, pues podéis hacerlo al leer el data frame y os estáis evitando otra línea de código. ¿Que queréis poner varios índices de una? ¿Que queréis personalizar cómo trabajan esos índices? Tenéis que crear primero el data frame y luego utilizar el amigo setIndex. Cositas a la hora de poner un índice. ¿Qué valores tiene que tener la columna? Puede ser integers, pueden ser strings o pueden ser booleanos. Y además, esto no es una base de datos relacional. La columna no necesita que todos los valores sean únicos, pueden repetirse. Vale. Parámetros de setIndex, lo que puede en algún momento condicionar qué queréis utilizar. Pues tenemos 4. Tenemos drop. Una cosa que pasa al utilizar una columna y sacarla como un índice es que esa columna sale del data frame. ¿Qué pasa? Podéis querer que esa columna siga ahí. Pues ahí tenéis que poner drop. Append lo que va a hacer es que si ya tenéis algún tipo de índice, de entrada, append, si no lo ponéis a true, va a coger ese índice que ya existe y lo va a reemplazar. Pero vosotros podéis querer que siga ahí. Pues ahí, setIndex con append in place. ¿Queréis modificar el data frame que ya tenéis o queréis que se cree una copia del mismo con el índice? Cositas. Verify integrity. Os he dicho que no necesitáis que sea de valores únicos, que puede haber duplicidades. Pero vosotros, por lo que sea, podéis querer que eso no suceda. Y aquí tenéis este parámetro. Vale, pues ya está. Ya con esto decidís cómo ponéis el índice. Y ahora os voy a presentar a nuestra víctima de hoy. Quedaos con este data frame porque todos los ejemplos van a ir con él. Es un data frame, como podéis ver, chiquitín, de perretes, 23 filas, raza, tipo, longevidad, tamaño y peso. Es chiquitín, es recogidico, es manejable, pero nos va a servir para probar lo que queremos probar. En este caso, lo que vamos a hacer es esto. Cogeremos todos los perros de tamaño medio, los agruparemos por su tipo y sacaremos la media. Ahí tenéis el ejemplo de cómo quedaría esto.
Y aprovecho para presentaros al buen amigo que nos ha sacado esta foto con colorinchis, con flechitas, qué visual. Esto es Pandas Tutor. Es una web en la que tú pones tu CSV, pones tu pandas y él te va mostrando pasito por pasito lo que va haciendo. Tiene sus cosillas y es que el CSV no puede ser muy grande. Otra de las cosas por la que he cogido un CSV de 23 filas. Pero para visualizar viene muy bien y, por ejemplo, todo este tema de parámetros que os comentaba os va a ayudar a ver qué hace, cómo lo hace y quedaros muy claro cómo va a funcionar todo esto. Vale, pues si no pusiéramos índices, el DataFrame quedaría tal que así. No tiene mucho más. Pero pongamos un índice. Como mi índice es 1, como no me interesa nada de cambiar parámetros, pues lo he puesto mientras creaba el DataFrame. Como podéis ver en este caso, he puesto type. No tiene nada más. Un parámetro en el read CSV. El ejemplo de la izquierda es si no tuviera índice. Y podéis ver que tiene índice. Resulta que Pandas ha estado todo el tiempo poniendo un índice. Lo que pasa es que como no le especificábamos nada, era unos integer autoincrementales. Pero en el ejemplo de la derecha hemos puesto raza como el índice y veis que lo ha sacado del DataFrame. Bueno, pues esto es el tiempo de ejecución que ha tenido. Sin índice tarda 91 milisegundos. Con un índice simple, 33 milisegundos. Estamos ganando un 64%. Ahí es nada, ¿no? Obviamente, vamos a ver, estos valores no los toméis como, quiero decir, pequeño aviso, es mi ordenador. El vuestro daría otros tiempos, pero os podéis imaginar que esto no va a cambiar. Va a seguir habiendo una mejora sustanciosa. Pero hemos puesto un índice, no hemos hecho más. Podemos jugar con ese índice, podemos pararnos y decir, vamos a hacer, oye, ya que tengo un índice voy a usarlo, ¿no? Pues esto es un ejemplo. Y seguro que si os ponéis vosotros, sacáis alguna cosilla más que se puede arreglar. Yo estaba ordenando por tipo, pero tipo es mi índice. Por tanto, cambio el short values por un short index. Tiene pinta de que va a ayudar, ¿no? Ya no son 33 milisegundos, ahora son 11. Ya no es un 64% de ganancia, es un 87%. Nada mal, ¿no? Vale. Pues ahora vamos a unir otro DataFrame a nuestro DataFrame de perretes. Tenemos un DataFrame de dueños de perretes. ¿Qué dice? La raza del perro, el nombre del dueño, su apellido, su edad y su teléfono. Podemos unirlo así como así. Y nos quedaría este final. Lo haríamos así. Podríamos hacer un merge, podríamos hacer más cosas, un join. Vale, veis que creo los dos DataFrames, el de perretes y el de dueños. Y hago el join de tipo left. Los DataFrames que va a unir tienen esta cara. Veis que tiene sus índices autoincrementales. Eso no lo va a perder nunca si no le decimos lo contrario. Pues vamos a poner índices. De entrada los pongo dentro del join. Y lo uno por las razas, porque, a ver, es lo que tienen en común. Vale, veamos si esto mejora. Bueno, el ejemplo donde veis los DataFrames con los índices y la mejora de tiempo. Hemos pasado de un 66 milisegundos sin tener índices a 36 milisegundos teniendo un índice. Es una mejora del 49%, pero podemos hacerlo mejor. Si en vez de añadir los índices
dentro de la ejecución del join los añadimos previamente, volvemos a ganar tiempos. Ya no son 36, son 34. No es lo anterior que nos hemos puesto en 87, no es un veintitantos % de ganancia, pero nos hemos quedado en 53. Hemos reducido la ejecución más de la mitad. Así con un índice, a lo loco. Y pues vamos a hablar de índices múltiples. Vale, volvemos al ejemplo anterior. Teníamos nuestro índice era el type y teníamos nuestra ordenación por índice. Ya estaría. Pues vamos a poner dos índices. Como os he dicho anteriormente, al querer poner dos índices, obligatoriamente tengo que usar setIndex, porque IndexCall solo me coge uno. Este le puedo meter un array. Vale. Fijaos que la selección de valores ahora es .loc. ¿Qué nos está dando los multiíndices de index? Nos están dando toda una nueva capa de riqueza para el análisis de nuestro pandas, de nuestro data frame. Nos está dando la opción de utilizar unos métodos que solo funcionan en estos casos, como es .loc, que va a seleccionar por los valores de las labels, es decir, de las columnas. Podríamos utilizar iLoc, que nos selecciona por posiciones, y podríamos utilizar XS, que nos hace secciones cruzadas de datos. Lo que pasa es que no voy a hablar mucho más de estos métodos porque me da para otra charla. Así de simple. Entonces, yo desde aquí lo que sí os dejo es la tarea de poneros vosotros a mirar, a juguetear con ellos y a cacharrear. Vale. En este caso, como lo que me interesa son valores, uso .loc. Pero no necesito ninguna cosa del type. Me valen todos. Vale, pues entonces usáis sliceNown. sliceNown es básicamente la forma de escoger todos los valores que hay. Luego hay más cosas, estarían los dos puntitos, etcétera. Vuelvo a decir, por favor, mirad, cacharread y probad vosotros. Otra cosa que veis que ha cambiado es que ahora, cuando añado el índice, le hago un short index. ¿Esto es obligatorio? No. Pero Pandas en su documentación nos dice que está bien, que va a ayudarnos a que todo esto funcione mejor. Nos va a dar menos tiempos de ejecuciones. Pero claro, ahora ya no tengo que ordenar por el tipo, porque lo estoy haciendo allá arriba. Lo demás, como podéis ver, sigue más o menos igual. Bueno, pues este es un ejemplo de nuestros perretes con dos índices. Veis que ya no está ninguno en el data frame, están los dos en la izquierda. Y esto es el tiempo. Uno pensaría que, oye, si un índice nos ha dado una mejora tan grande, dos índices iban a ser mejor. Pero no. Uno es bueno, 20 no tiene por qué serlo. A los índices los carga el diablo. Si alguno ha tratado con bases de datos, lo sabe. Una indexación tiene que estar bien pensada y que trate lo que tiene que tratar. Si nos pasamos de vueltas, metemos índices por meter, la cosa va a ir a peor. Sigue mejorando lo que era sin índice, sigue yendo mejor que con un único índice hacia lo loco. Pero cuando hemos usado un índice bien pensado y hemos tratado el índice con cabeza, nos ha ido mejor. Así que bueno, ya vemos que a lo mejor ahora nos interesa quitar un índice y volver a dejarlo el type. Ya está. Podemos.
No tenemos que empezar de cero, no tenemos que rehacer. Si en un momento dado yo he necesitado 2 índices y luego para otro paso necesito un único índice, puedo quitar el que me sobra, porque tengo reset index. Y ahí tengo todos los parámetros. ¿Puedo poner un reset index sin poner ningún parámetro? Sí. ¿Qué me va a hacer? Quitármelo todo. Ya está. Lo que tenéis de índices ha desaparecido. No vuelven al data frame. No existen. Se han perdido en la nada. Bueno, en este caso quiero quitar uno. Level. Especifica el nombre del índice que quieres quitarte de en medio. Y vuelvo a tener drop. Pero ahora funciona un poquito al revés. Ahora drop lo que me va a decir es si quiero que ese índice vuelva al data frame o no. ¿Vale? In place, igual. ¿Me haces una copia o me devuelves el mismo? Call level. Por defecto veis que es un 0. Eso lo que significa es que si ese índice vuelve a nuestra columna, de entrada y por defecto va a estar en el primer sitio. Va a ser el primero. Podemos especificar en la posición que queramos, siempre que esté en el rango, obviamente. Call field. Esto es si tenéis varios niveles dentro de la columna que podéis elegir cómo queréis nombrarlo. No confundirse con names, porque names lo que hace es decir cómo queréis nombrar la columna. La columna antes se llamaba type, size, en este caso. Si yo la devuelvo, pero ya no quiero que se llame size, quiero llamarla Pepito, pues en names pongo Pepito. Y a partir de ese momento tengo una columna que se llama Pepito, con los valores que tenía cuando se llamaba size. No pasa nada. Y allow duplicates, pues básicamente es lo mismo. Yo os he dicho que no tiene que estar la cosa duplicada en el tema de los índices. Vale, pero ¿y si yo cuando he creado el índice le he dicho que se quedase en el data frame? Y ahora lo quito y le digo que vuelva al data frame. Porque sí, porque él me interesa o porque me he equivocado. ¿Quién sabe? Vale, en ese caso tengo allow duplicates. Lo que va a hacer es comprobar que cuando entra la columna de vuelta al data frame no existe una que sea igual. O sí, dependerá totalmente del valor que vosotros le estéis dando. Por tanto, ya sabemos que podemos poner índices, que los índices van a ser nuestros amigos. Sabemos que un índice tiene que estar pensado, tiene que llevar una lógica y tiene que tener un proceso previamente. Un índice a lo loco no nos sirve, ¿o sí? Sabemos que podemos poner más de uno. Si lo hacemos bien y si lo necesitamos en nuestro caso, nos va a mejorar el rendimiento o nos va a permitir hacer virguerías. Pero oye, que en un momento dado no me sirve, que esto es un lío, que ahora necesito una cosa diferente, puedo eliminarlo. Así que, señores, esto es todo, amigos. Muy bien, enhorabuena por la charla. Muy chula, a mí me sirve. Ahora si hay tiempo te hago alguna pregunta. Pero antes, a gente del público, si queréis levantar la mano, quien tenga una pregunta, ve una por allí. Y id levantando más y vamos pasando el micrófono. Gracias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por la charla. Tenía una pregunta un poco en plan, ¿se pueden crear índices nuevos a partir de índices que ya existen juntándolos? Por ejemplo, ¿podrías crear un índice que fuera una tupla a partir de 2 índices que ya existen? A partir de 2 índices preexistentes. Sí, por ejemplo, si los has mantenido en el data frame, sí. Sí, en plan, tienes un índice X, un índice Y, quieres crear un índice punto. Sí, podrías.
También te digo, yo os estoy hablando de data frames. Todo el tema de índices y tal, para series, para tuplas, también funciona. Lo que pasa es que, vamos a ver, el tiempo es el que es y me he enfocado en lo que me he enfocado. Os vuelvo a decir, de verdad, miraros la documentación que está muy bien, muy clarita en Pandas e ir tocando, porque es que yo os digo, vais a aprender unas cosas que dices, ¿cómo no lo he estado haciendo antes? Y además con Pandas Tutor, que no me han pagado, ¿vale? Pero bueno, es muy útil por lo que os he comentado, es muy visual. Muchísimas gracias. Nada. Hola. Gracias por la charla, me ha encantado. Ahí, tercera fila Oli. enfrente. Creo que comentabas, si lo he entendido correctamente, que puedes establecer el índice cuando creas el dataset o posteriormente. Creo que has hecho la comparación y quedaban como unos 2 milisegundos de diferencia, poco más. A ver, a la hora de crear, antes o después, simplemente, o sea, te estás evitando una línea de código y la lógica nos dice que si nos quitamos una línea de código nos estamos quitando un poquito de tiempos de ejecución. Yo personalmente, si puedo hacerlo en el Read CSV, lo voy a hacer ahí, por eso. También yo soy muy file size queen, ¿vale? Yo lo admito. Pero es lo que os he comentado. Al final, usad un poco qué queréis lograr. Vale, entonces en cuanto a diferencia de rendimiento de esos milisegundos, ¿no consideras que La sea diferencia no significativa? es mucha. Por ejemplo, si os ponéis con un multiíndice, ahí a lo mejor tienes un poquito más de diferencias, pero es que tampoco. Lo que más te va a dar es el short, que le hagas del índice. Yo personalmente no lo considero relevante. Es más tamaños y manías. No sé si te he contestado. Sí, y una última, sí. ¿Alguna desventaja de los índices que considera importante? Desventaja del índice. A ver, el índice, la única desventaja que puedes tener es que lo hagas sin pensar ya lo loco. Es lo que comentaba. Si tú pones demasiados índices o pones índices que no vienen a cuento, te puede repercutir negativamente. Te puede hacer que de repente tu tiempo de ejecución aumente. Y el problema es los índices. Esto, lo que decía, en bases de datos, por ejemplo, es lo mismo. Si tú pones un índice bien pensado, mejoras. Si coges y dices, todas las columnas van a ser un índice, la has liado. Buenas, gracias por la charla. Quería preguntarte... No te veo. Aquí. Hola. Gracias por la charla, ha sido interesante, ha sido muy interesante. Tengo varias preguntas, pero bueno, miraré la documentación y tal. Quería preguntarte un poco cómo lo utilizáis vosotros. Porque, claro, al crear un índice también tienes cierto sobrecoste en tiempo de inserción, sobre todo cuando tienen muchísimos datos, o por lo menos en SQL, en base de datos relacionales. Entonces me pregunto cómo lo usáis vosotros y qué ventajas os da, en vez de tenerlo en un modelo relacional, tenerlo en un data frame de Pandas. Gracias. Pues bueno, el caso, por ejemplo, el que yo tengo en mi trabajo, tratamos unos data frames enormes. Entonces, nos vale mucho la pena porque se nos puede ir muy de madre lo que son los tiempos y no queremos tampoco unos timeouts ni queremos este tipo de situaciones. Es lo que estoy diciendo, o sea, los índices hay que pensarlos. ¿Lo utilizáis en producción? Lo utilizamos en todas las etapas, sí. Vale, entiendo. Okay. ¿Y podrías tener varios índices? O sea, porque has explicado que puedes tener un índice de varias columnas, pero no es lo mismo que tengas varios índices. No sé si se puede tener varios índices. Por ejemplo, Tú te refieres a tener niveles. Yo me refiero a tener varios índices. Bueno, está el índice automático, que es por ID, y luego un índice por una columna que filtres mucho, y luego El índice automático es el que os digo que lo pone por defecto. Normalmente, cuando tú pones otro índice, lo va a sustituir a menos que tú le digas lo contrario. Y el índice por defecto no te hace mucho. Vale, entiendo. Bueno, vale, eso era todo. Muchas gracias. Nada, de todos modos, si tienes algún ejemplo, me tienes en Discord, ¿vale?
Hola. Hola. Ha estado súper bien. Lo que no sé si he echado de menos o no sé si utilizáis vosotros o utilizas tú, ¿sabes? El tener, o sea, igual que puedes tener un índice o un multi-index, puedes tener un multicolumn. ¿Un qué, perdona? Puedes tener niveles en columnas Sí. también. ¿Ves la misma mejoría en cuanto a performance si tienes varios niveles en las columnas también? Los índices en columnas, lo que tú comentas, es más lo que yo decía de la capa de enriquecimiento que te da a la hora del análisis. A nivel de performance yo no lo veo tan relevante. O sea, vale, o sea, que simplemente hablar del índice por filas y no del índice por columnas, ¿no? Exacto. Y tenía otra pregunta, pero se me ha olvidado. Bueno, luego te la pregunto si no. Sí, me tenéis ahí, por eso digo que... ¿Alguna más? Aquí. Enhorabuena por la charla, me ha Gracias. gustado mucho. Con lo que has comentado, ¿a partir de qué momento, de qué tamaño del data frame dirías que está el límite para seguir usando Pandas y empezar a usar otra herramienta como PySpark? Siempre tengo yo ese dilema. Yo es que este tipo de cosas ya no las digo tanto por el tema de tamaño, sino por el tema de tiempos. Porque tú puedes tener un data frame que sea chiquitito, pero que esté enredado de tal manera que te la líe. O que lo que tú quieras hacer con él sea tan enrevesado que tengas muchos pasos y mucho tiempo de ejecución, por lo tanto. Entonces, no lo veo tanto como orientarlo al tamaño, sino a los tiempos que te está dando. En el momento en que los tiempos que te está dando lo veas y digas, uy, ya está, ya te puedes poner a intentar mejorar eso de alguna manera. No sé si te he contestado. ¿Te refieres, por ejemplo, cuando te den un data frame que requiere una pivotación o una reordenación muy compleja? Exactamente. Que puede ser chiquitito. Por eso te digo que es más de tiempos. Nada. ¿Alguien? ¿Ya te has acordado? Me he acordado. El tema que es lo que estáis hablando antes. Igual que cuando tú pones un índice en una base de datos, te ocupa más memoria, como estamos utilizando Pandas, estás en RAM todo el rato. Sí. Entonces, yo entiendo que a la hora de hacer operaciones sí notas mejoría, porque obviamente solo opera sobre el contenedor, o sea, sobre el contenido y no el contenedor, pero ¿cómo notas, o no sé si sabes, o no sé si lo has notado, si hay mucha diferencia de que ese Panda sea mucho más pesado a la hora en memoria, con índices o sin ellos? No es mucho más pesado. O sea, te aumenta el peso, sobre todo si empiezas a multiindexar. O lo que tú decías, muchos niveles en una misma columna, todo esto al final incrementa, obviamente. Pero poner un índice, dos índices, una cosa así más manejera, no te incrementa prácticamente. ¿Nada? Muchas gracias a vosotros por acudir.